Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Democracia Hoy. Este es un programa de debate y de conversación que Idea Internacional nos propone y nos invita cada semana para abordar los temas que tienen que ver con las elecciones en nuestro país, con la reforma electoral en general, pero también con una mirada latinoamericana, dicho sea de paso. Hoy quiero presentarles a dos de nuestros invitados con quien vamos a poder conversar mucho en torno a este tema. Flavia Freindenberg está con nosotros. Flavia está en México y es politóloga. Es una periodista argentina y española, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se orienta al análisis de procesos eleccionarios, a partidos y sistemas de partidos, a reformas electorales e instituciones informales. Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, el gusto es mío, un cariño enorme desde aquí, de la Ciudad de México, para Perú y para todo Lima, ¿no? Y también está con nosotros, un amigo, ¿no es cierto?, Percy Medina, jefe de la misión de Idea Internacional en el Perú. Ha sido secretario general, como sabemos, de Transparencia, director ejecutivo del Instituto de Diálogo y Propuestas. También ha sido consultor para el BID y para el Banco Mundial y para Transparencia Internacional. Percy Medina es experto en partidos políticos y en procesos electorales. Percy, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo, hombre. ¿Cómo andas? Muy buenas noches, siempre un gusto. Bueno, comencemos. Les propongo que el tema de hoy sea la selección de candidatos dentro de los partidos. El tema es grande y los minutos son pocos. Yo quiero proponer, para comenzar esta discusión, un poco lo que ocurre en el Perú con la Ley de Organizaciones Políticas, la número 28094, que dice que las elecciones pueden ser abiertas, pueden ser cerradas o pueden ser indirectas. Percy, si rápidamente nos ubicas en relación a estos ítems, comenzamos la discusión. Bueno, efectivamente, la ley que se dio en el 2003 establecía 3 modalidades como posibilidades para que cada partido elija. Las primarias abiertas, es decir, elecciones en las que participan los afiliados del partido y además todos los ciudadanos y ciudadanas. Las primarias cerradas, en las que participan afiliados y afiliadas de partidos políticos, solamente afiliados y afiliadas. Y las elecciones indirectas a través de delegados. La modalidad más usada en el Perú hasta ahora ha sido la modalidad de delegados. Así es. En segundo lugar, las primarias cerradas y en muy pocos casos las primarias abiertas, ¿no? Entonces, los partidos lo que han buscado es tener más bien las elecciones con mayor control, porque participan menos personas, ¿no es cierto? Son también las que están menos abiertas al escrutinio público y a la participación ciudadana, ¿no? Lo que hemos tenido hasta ahora en el Perú han sido elecciones muy restringidas a través de delegados y con una participación de delegados muy pequeña también. Quizás vamos a ir entrando en detalles más adelante, pero el número de delegaturas que han elegido los candidatos y candidatas de los partidos ha sido en general bastante pequeño, ¿no? Y otro elemento es que se ha usado muchísimo el caso de listas únicas, es decir, no ha habido competencia. De acuerdo. Elecciones con muy poca participación y con muy poca competencia. Percy, tomando lo que señalas, le paso la pregunta y el tema a Flavia. ¿Una de estas fórmulas es más democrática que la otra? ¿O no por abierta y universal somos más democráticos que por usar delegados? Bueno, De las investigaciones que hemos hecho desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, estudiando, por ejemplo, 60 partidos de América Latina, la mayor parte, cerca del 80% de los partidos en la región, incluidos los peruanos, usan este mecanismo de convenciones o delegados. Okay. En principio, ningún mecanismo comparativamente es más democrático o menos democrático si se hace bien. Claro. Digamos, si participan los delegados y delegadas, si hay mecanismos de selección transparentes de esos delegados, si esos delegados y delegadas representan a todo el país, si hay transparencia en la manera en que se elige. Digamos que en principio ningún mecanismo es más o menos democrático.
Hay partidos muy interesantes en la región que han usado las convenciones como los mecanismos de selección de autoridades y o de candidaturas, y uno diría, eso es democrático. ¿Por qué? Porque los afiliados eligieron a sus delegados fueron a los caucus, en los caucus tomaron decisiones, discutieron, debatieron, había más de una lista, había competencia, y resulta que las candidaturas salieron de hombres y de mujeres. ¡Wow! Con jóvenes y con mayores, wow, con indígenas y no indígenas, wow, o sea, lo tenés perfecto. El problema es que en la mayor parte de los partidos de América Latina, y llevo 20 años estudiando esto, ya Percy 20 años llevamos con este tema, resulta que esto no ocurre. Es decir, que lo que suele pasar, y eso es lo que le ha pasado a gran parte de los partidos peruanos, en el papel dicen formalmente unas cosas que luego en la práctica no se traducen en una competencia real, no son transparentes, no se seleccionan necesariamente a los mejores o a las mejores, resulta que nunca encuentran mujeres para que sean competitivas, y si las encuentran son mujeres que tienen algún vínculo con algún cacique partidista o algún cacique territorial. Claro. Normalmente, yo adoro Lima, pero normalmente las decisiones se toman desde Lima hacia el resto de los ciudades, municipios, provincias. Entonces, efectivamente, los partidos peruanos, como muchos partidos latinoamericanos, tienen un serio problema de democracia interna. Percy, de lo que estamos hablando, que Flavia ha apuntado también, es de partidos políticos de masas que deberían dar paso a otras fórmulas más inteligentes de selección de candidatos, ¿o es que estas son las únicas universales y probadas formas de tener candidatos? Flavia lo ha descrito con una precisión increíble. En primer lugar, porque conoce mucho el tema, efectivamente, y es una autoridad en esta materia. Si hay alguien que ha estudiado este asunto en toda América Latina, es Flavia, y es una experta en ese asunto. Entonces tiene no solamente el conocimiento teórico, sino también la investigación práctica de cómo han funcionado en la práctica, no en teoría, no lo que dicen los autores sobre estos temas, sino cómo han funcionado en la práctica la selección de candidaturas en los países de América Latina. Entonces, como bien ha dicho ella, y lo que ha descrito calza como anillo al dedo para Perú, pero como bien ha dicho, es probablemente una realidad que aplica para la mayoría de países, si es que no es para todos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una manera de hacer política que tiene que cambiar, ¿no? Porque es una manera efectivamente centralizada, machista, oligárquica, de pequeño grupo, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de hacer una reforma política en el Perú, lo que estamos buscando es cambiar esas prácticas, que son las que generan en la gente común y corriente desconfianza. En las personas que no militan en partidos políticos, eso genera desconfianza, porque se dan cuenta que los partidos muchas veces son espacios cerrados, donde la participación no es abierta, no es democrática, donde no es fácil entrar a competir, porque las condiciones y las reglas no son iguales para todos y todas. Entonces, todo eso desprestigia la política. Entonces, el sentido de la reforma debería ser cambiar las cosas para democratizar, generar equidad, generar mejores canales de comunicación al interior de los partidos también, ¿no es cierto? Para que circule información, para que haya reglas que sean equivalentes para todas y todos, en fin. Y creo que por ahí va la cosa. No es la única manera de funcionar, no. ¿Hay otras posibles? Por supuesto que sí, y se pueden intentar, claro que sí. ¿Y serían beneficiosas para los partidos? Por supuesto que sí. Yo creo que los principales beneficiados con los cambios serían los partidos, porque eso acercaría a los partidos a la gente y les daría una carta de ciudadanía, digamos, porque los haría más atractivos para que la propia gente se meta a militar en los... De acuerdo. Bajo esa misma perspectiva, Flavia, en el Perú las experiencias que hemos tenido de elecciones abiertas y universales han sido muy poquitas y han sido tomadas como banderas de la izquierda para decir nosotros somos
progresistas y democráticos y abrimos la cancha, pero no ha tenido correlato ni premio en votos. Es decir, no necesariamente la gente valora o aplaude una votación, una selección como esta. ¿Te acuerdas, Percy? Hace como 15 años yo terminé un paper diciendo la democracia interna no hace ganar elecciones. Mientras la gente no entienda que uno no debería confiar en partidos políticos que no sean internamente democráticos, los políticos y las políticas no tienen incentivos para ser internamente democráticos. Yo recién estaba un poco pensando y decía, ¿y por qué los partidos políticos deberían querer tener mecanismos internamente democráticos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué querríamos la democracia? Si nadie nos obliga a ella, ¿no? Es decir, ¿por qué tendemos a querer, muchos de nosotras y de nosotros, sistemas políticos que fueran dinámicamente democráticos? Entonces, yo creo que no debería no deberíamos llamar partidos políticos democráticos a quienes no garanticen la competencia, la inclusión, la transparencia, la descentralización de la toma de decisiones. Yo creo que la ciudadanía no debería elegir a candidatos y candidatas que no resulten de mecanismos democráticos, sean esos lo que los partidos decidan que son democráticos. Es decir, yo creo que siempre hay una tensión, Carlos, que es si el Estado puede o no obligar a los partidos a tener un determinado tipo de mecanismo, ¿no? Y yo me pasé durante años diciendo, no, el Estado no debería, ¿no? Porque la autonomía de los partidos, si no vamos a hacer todas fotocopias. Si un profesor de aquí, que ahora es mi colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ¿te acuerdas, Percy, de quién era el presidente del Tribunal de Panamá? Sí. Un día me dijeron, mira, Flavita, en esa época me decían, ahora ya no me dicen Flavita, ya soy la doctora, pero en esa época en esa época ya era doctora, pero me decían Flavita. Me decían, mira, si los partidos no tienen ningún problema en recibir dinero público del Estado, no deberían quejarse que les exijamos ser internamente democráticos. Es decir, la autonomía se la recuerdan cuando uno les obliga a participar de manera democrática. Pero cuando tienen que recibir las cuentas para mantenerse del dinero público del Estado, ahí la autonomía no se la recuerdan. Entonces, si ellos quieren recibir dinero público del Estado, cosa que yo estoy de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos, entonces deberían aceptar que una democracia requiere que sus actores principales, y creo que Percy y yo coincidimos en eso, de que los partidos políticos son centrales para un sistema político democrático, compitan democráticamente. Entonces, es cierto que ningún mecanismo per se te garantiza ganar una elección. Eso es cierto. También es cierto, como bien señalaba mi querido Percy, que conoce muy bien los partidos, no solo peruanos, sino latinoamericanos, que para poder conectar con la gente, los partidos tienen que dejar de ser cáscaras vacías. Y yo creo que la comisión de reforma política que hubo en Perú, que además yo me emocioné mucho cuando vi la integración, porque es gente que yo respeto muchísimo, que quiero mucho, que son muy conocedores de la realidad peruana. Cuando yo vi la propuesta de reforma, e incluso yo discutí con algunos de ellos algunos de los aspectos que ellos habían planteado, y aunque no estuviera yo totalmente de acuerdo con todas las propuestas, pero en particular esa propuesta que hace esa comisión para Perú es una propuesta de avanzada. Es una propuesta que democratiza el sistema político peruano. Es una propuesta que tiene en mente la necesidad de fortalecer partidos políticos. El hecho de que
se proponga eliminar el voto preferencial. Yo pensé que nunca lo iba a ver. Por favor, yo no sé qué hacen con voto preferencial. Es un engaño a la ciudadanía. No es cierto que el voto preferencial acerca a la ciudadanía a los partidos. No es cierto que mejora la representación. No es cierto que mejora los canales de comunicación que son los partidos políticos. No, no es cierto. No se lo crean. El voto preferencial es lo peor que le pasó al Perú. Entonces, yo creo que esta comisión que estaba pensando en el espíritu de esa reforma, en fortalecer a los partidos, en hacer que los partidos se formalizaran, dejen de ser cáscaras vacías. No es cierto, Carlos, que hay partidos de masas en Perú. Quizás el APRA hace millones de años, pero ahora mismo en Perú no hay partidos de masas porque no hay en ningún lugar de América Latina partidos de masas. Ese es el famoso mito que nos metieron en la cabeza, que los partidos políticos tenían que ser partidos de integración de masas. En América Latina es una idea que viene de la literatura europea. Con el Steve Levitsky nos pasamos en varios textos discutiendo esta idea, desmitificándola. O sea, no es cierto, los partidos son grupos de personas que compiten en elecciones y hacen que sus miembros accedan a cargos de representación popular. Punto. Claro, a mí me encantaría decirles, y además tienen organización interna, y además tienen afiliados, y además los afiliados participan en la toma de decisiones. Y estas cosas, y no es así. Y además representan. Eso me encantaría decirles, pero eso, muéstrenme en dónde hay uno de esos, porque no hay. La comisión tiene esta visión y dice, para que mejore el mecanismo de representación política en el Perú, necesitamos organizaciones, algún mínimo de organización, afiliados, necesitamos decisiones, necesitamos representación de intereses. Es decir, ¿por qué esa hazaña que tienen los partidos políticos peruanos con las mujeres, con las indígenas, con la diversidad, con todo el que no es el típico macho alfa blanco de 50 años? ¿En serio? O sea, no puede ser. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿no? Sobre eso mismo, le pregunto a Percy, con su experiencia además en partidos peruanos, si él percibe que elecciones abiertas y universales garantizan más mujeres, más población indígena, más población LGTB. ¿Te parece que abriría la cancha? Bueno, un mecanismo no garantiza nada, ¿no? Hay que sumar muchas cosas y sobre todo hacer esto que decía Flavia, que me parece muy importante, y es que la gente demande más democracia, más inclusión, que a la hora de votar no solamente votemos por alguien que nos simpatiza, sino que nos preguntemos por cuáles son las propuestas políticas del programa, etcétera, pero también esta persona cómo fue elegida. Nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de saber cómo han elegido los partidos a sus candidatos, y ese es un elemento que valdría la pena tomar en consideración. Por ejemplo, si uno mira cómo en la última selección de candidaturas para la elección que tuvimos en enero en Perú, cómo es que los partidos seleccionaron a sus candidatos, uno encuentra que el 90% de los partidos eligieron a sus candidaturas con asambleas de menos de 40 personas, ¿no? Y en algunos casos con 8 personas, una asamblea de 8 delegados, ¿no? Que designaron los 140 candidatos y candidatas a nivel nacional. O sea, ese es el grado, digamos, de participación que hay en estas elecciones. Entonces uno sí tiene que preguntarse si es que eso es representativo de una fuerza política nacional, ¿no? Con afiliados y afiliadas, que teóricamente son pues la base del partido, ¿no? Entonces, sí me parece importante, y varias de las cosas que ha dicho Flavia creo que son muy relevantes para el contexto peruano, el cómo la ciudadanía mira estas cosas y cómo hacemos para generar entonces mejores condiciones para la política. Entonces, si tu pregunta, Carlos, es si el mecanismo garantiza, no, por supuesto no garantiza, pero permitiría más participación, ¿no? Abriría, obligaría a los partidos a generar también campañas más abiertas hacia la ciudadanía, con una propuesta, porque en ese caso ciudadanos y ciudadanas tienen que decidir a la interna de qué partido van, a la primaria de qué partido van a votar,
¿no? Pero también acuérdate que eso, perdón que te interrumpa, Percy, Dale. en los casos donde ha habido internas abiertas o los militantes de un partido se pueden meter en los del otro partido haciéndole cambiar las estrategias. Acuérdate, Frepaso, ¿no? Sí. Lo que pasó con el candidato que estaba mejor posicionado para ganarle al otro partido, perdió la interna porque el otro partido le mandó a sus militantes a votar en contra. Ahí la experiencia argentina es bien importante, ¿no? Tanto en cuanto a lo que dice Flavia, como a la posibilidad de que muchos partidos presenten listas únicas y entonces la famosa primaria se vuelve confirmatoria, ¿no? Exacto. Si hay una lista única, entonces la primaria ya no es una elección, sino es una encuesta entre fuerzas políticas que participan, ¿no? ¿Quién logró llevar más gente a votar? Ahora, yo tengo una propuesta que quizás Perú podría pensar. Es una cosa que hicimos con Harry Brown para Panamá. Y con la aprobación de paridad y alternancia, Perú perfectamente podría adoptar una propuesta que nosotros hicimos para PNUD Panamá, que es primarias paritarias. Si vos le quitas el voto preferencial, que es lo que Perú debería hacer, ¿no? Yo insisto con ese tema, vos lo que haces es que los partidos tengan que presentar una lista cerrada y bloqueada. Claro. Normalmente los políticos dicen, ¿por qué le voy a ceder un espacio a la mujer si ellas no tienen la fuerza que tenemos nosotros? Porque ellos nacieron con fuerza. Ellos vienen de un planeta en donde ellos saben todo, ellos son los que tienen apoyo, son los que tienen fuerza, entonces las mujeres no tienen. Entonces, vos necesitas un padrón ahí, sí, un padrón real de militantes, ¿no? Claro. Votan los militantes. Yo soy más fan de las internas cerradas, más que de las internas abiertas, soy honesta, ¿no? Y es la experiencia de 20 años estudiando esto que me lleva a ser más precavida que usar internas abiertas, ¿no? Pero si tienes los partidos una lista que armar, cada militante tendría 2 votos, uno para una mujer y uno para un hombre. Vos tenés que armar una lista. Entonces, vamos a la votación, todos los militantes votan, tienen 2 votos, ¿sí? El hombre más votado y la mujer más votada. De entre hombre y mujer, el que salga más votado es el que va primero y luego armamos la cremallera. Y de esa manera, eso te garantiza, Carlos, una mayor posibilidad de que las mujeres accedan a los cargos de representación. Flavia, pero si mi patriarcado dice que la diferencia entre ese hombre ganador y esa mujer es muy grande, ¿cómo resuelves? El más votado y la más votada. Como tienen 2 votos, tiene que vetar uno a un hombre y a una mujer, y con eso te cargas el patriarcado. Está muy buena la fórmula, en realidad sí. Y en realidad, para ir más directamente a la realidad que nos toca en los próximos meses en Perú, la posibilidad de primarias abiertas ya se eliminó porque con el COVID no es posible. Percy, perdona que te interrumpa. Una reflexión final ya para cerrar, porque el tiempo nos gana, en este mismo sentido, por favor. No, simplemente para decir que lo que tenemos por delante es 2 posibilidades. El Congreso tiene que elegir entre primarias cerradas o elecciones a través de delegados. Y entonces, entre las 2, claramente las primarias cerradas son mejores, ¿no? Me parece que eso se deriva de la conversación que hemos tenido. Y un elemento adicional que hay que mencionar es que esas primarias tendrían que ser hechas por la ONU, por el organismo electoral, porque es la única manera de darle certeza. Porque si esto queda en manos de los partidos, es muy difícil para los partidos, en primer lugar, por costo, por profesionalización, por una serie de razones, hacer algo que sea creíble, que tenga legitimidad, etc. Entonces, mejor si lo hace el organismo electoral, financiado con recursos públicos, con lo cual a los partidos se les libera de la carga del costo de esa elección, y con una mayor certeza y transparencia hacia la opinión pública, ¿no? Entonces, ojalá que ese sea el camino que escojamos, porque me parece que es el que va a dar mejor resultado. Flavia, necesitamos cerrar contigo. 30 segundos finales, por favor. Yo espero sinceramente que me regalen la eliminación del voto preferencial, que me regalen primarias cerradas y sobre todo que el electorado peruano piense que realmente importa la manera en que los partidos políticos toman sus decisiones y seleccionan a sus candidaturas,
que los y las necesitamos participando en esos procesos y que el hecho de que el electorado controle a los partidos, que es una dimensión de la democracia que a veces la gente se la olvida, ¿no? La gente piensa que la democracia es solo seleccionar élites, y yo siempre digo, es seleccionar élites, pero también controlar a las élites. Entonces, necesitamos a la gente ocupándose de la democracia. Bueno, Flavia, creo que ha sido gratísimo escucharte. Has planteado propuestas muy valiosas. Percy, por supuesto, a ti también. Muchísimas gracias. Gracias por haber sido parte del programa y veremos qué pasa en los próximos meses en el Perú. Estamos en ascuas, así que veremos. Les mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bien, y hasta aquí la edición de hoy de Democracia Hoy, este programa de Idea Internacional con el apoyo de La Factoría. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos.